Ahora llegó el turno, el momento de presentarles a otra persona, otra gran mujer que conozco hace muchos años también. Ella es la gran Alejandra Marcotte, fundadora de Aprender del Error. Es un abordaje integral para la resignificación de los errores y fracasos, con el objetivo de generar una transformación cultural en equipo y organizaciones. Ella también ha creado varias experiencias, ha organizado eventos, el currículum de ella es enorme y también es ex contadora, como dice ella. Me encanta eso. Así que con ustedes, Alejandra. Gracias, Jane. Sí, así es. Hoy trabajo como coach organizacional, pero en mi vida anterior fui contadora, ¿no? Y si bien yo trabajaba en una oficina, analizando proyectos y demás, en algún momento empecé a darme cuenta que esa vida, por lo menos desde lo profesional, no tenía sentido, y ahí empecé a transitar el mundo emprendedor, que es donde nos hemos conocido con Jane. Y algo que me empecé a dar cuenta es que la mayoría de las historias que se contaban en todos estos eventos eran historias de éxito, de proyectos a los que les iba muy bien. Pero cuando empecé a mirar las estadísticas y cuando yo también empecé a emprender, me di cuenta que no era lo más común. En realidad, muchos más emprendimientos fracasan o fallan que los que realmente persisten en el tiempo. Y así es que hace ya más o menos 5 años empecé a liderar esta iniciativa que fue Fuck Up Nights Buenos Aires, o la noche en donde contábamos fracasos, y más cerca en el tiempo, Aprender del Error, que es esta iniciativa para empezar a resignificar de alguna forma los errores, las fallas, los fracasos, y convertirlos en aprendizaje. ¿Y qué tiene que ver todo esto con agilidad? Bueno, tiene todo que ver, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de agilidad, hablamos de un pilar fundamental que es la experimentación. Y experimentamos porque en general nos encontramos en ambientes complejos, donde no tenemos todas las respuestas, donde queremos hacer algo nuevo. Y si experimentamos, si queremos hacer algo nuevo, bueno, es probable que eso nos salga como esperábamos o no. Y ahí viene el tema, ¿no? Y sobre todo en las organizaciones. ¿Qué pasa cuando eso que queríamos que salga de una forma no funciona así? Y bueno, muchas veces eso se pone abajo de la alfombra, no lo hablamos mucho, lo hablamos muy tarde, ¿no? Y lo que pasa con eso es que perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos energía en ir hacia un lugar que ya podríamos habernos dado cuenta que no era por ahí, ¿no? Y esto se logra, obviamente, haciendo que este tema deje de ser tabú en las organizaciones. Y muchas veces a esto se le llama error, yo tiendo a llamarle más falla de experimentación, o bueno, un resultado que no es deseado en la experimentación, pero que es súper, súper valioso. Ahora también hay otro tipo de, podríamos decir, de errores en las organizaciones que no tienen que ver con la experimentación y con la innovación, sino que tienen otra naturaleza totalmente distinta, y son más los errores que tienen que ver con tareas rutinarias, por ejemplo, ¿no? Cargamos facturas, no sé, embolsamos algo en lo que es una fábrica, ¿no? Contextos simples que no cambian, pero ahí también se dan errores. Ya teníamos una forma de hacerlo y sin embargo se sigue dando que, bueno, no lo hacemos de la mejor forma posible. Entonces, esto conceptualmente es otra cosa, pero también necesitamos conversar sobre eso, porque cuando de vuelta lo guardamos abajo de la alfombra y hacemos de que de eso no se habla en la organización, nos perdemos una oportunidad enorme de ganar eficiencia, de tener una mirada sistémica y revisar cuáles podrían ser aún mejores prácticas, por qué los procesos que tenemos tal vez no son los mejores o podrían ser mejorados, ¿no? Entonces, ya sean fallas de experimentación o errores en este sentido, lo que es importante es que podamos hablar de eso, compartirlo y aprender sobre todo, ¿no? Entonces, seguramente acá algunas estarán pensando, bueno, Ale, todo genial, pero en mi organización me dicen, innova pero no falles, de esto no se habla, me da miedo compartirlo porque, bueno, quizás no sé qué puede decir mi jefe, qué puede pasar,
Y ahí empieza también esto de el miedo a compartirlo, porque es un tema tabú en las organizaciones. Y si hablamos de agilidad, si hablamos de contextos complejos, necesitamos empezar a conversar de eso. Entonces, la pregunta que me hago es, bueno, ¿cómo generamos estos espacios seguros para hablar de estas cosas que importan? Para que en las reuniones no hablemos como si estuviera todo bien, no, hablemos de eso que nos importa realmente, de aquello que necesitamos pedir ayuda, de eso que no está avanzando en la dirección que queríamos, de lo que estábamos experimentando y no funcionó. Y además de cómo generar espacios seguros, lo que también me pregunto es, bueno, ¿cómo generamos un vínculo personal distinto con estos errores, con estas fallas y con estos fracasos? Y entonces, yo lo que digo es, para empezar un poco a transitar este cambio, lo que necesitamos es empezar a reconectar y a reconocernos como seres humanos, ¿no? Porque de alguna forma creo que nos pensamos que somos máquinas, ¿no? No tenemos errores, no podemos fallar, tendríamos que haber sabido todo. No, no, somos personas, somos seres humanos, y está buenísimo que podamos empezar a conectarnos con nuestra vulnerabilidad, a darnos cuenta que no tenemos todas las respuestas, que quizás es imposible que sea así, y que está bien que así sea, ¿no? Después, también algo súper importante es empezar a generar un liderazgo más consciente, un liderazgo desde lo personal, cada vez más consciente, empezar desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Y abrazar entonces a nuestro yo aprendiz. Desde chicos muchas veces nos enseñan que decir no sé no está bien, de alguna forma hasta es castigado, entonces tenemos que saber todo, y si no lo sabemos, hacemos como si lo supiéramos. Pero entonces necesitamos empezar a decir, y sobre todo en las organizaciones, generar contextos donde podamos decir no sé con curiosidad, ¿no? No sé y queremos descubrir cómo es eso. Y también necesitamos empezar a revisar cuáles son las etiquetas que le ponemos a otros cuando, por ejemplo, hacen algo y eso no funciona, cuando se equivocan, ¿no? Y sobre todo, cuáles son las etiquetas que también nos ponemos a nosotros mismos, porque acá hay algo interesante. Muchas veces cuando alguien hace algo y no funciona, empezamos a decir, no, ese es un desastre, es un fracaso, es una fracasada, un fracasado, lo cual es tremendo, y lo peor es que nos lo decimos a nosotros mismos. Entonces, todos podemos tener experiencias que funcionen y que no. Lo importante es empezar a estar cada vez más conscientes de cómo nos hablamos y qué decimos también de otros, ¿no? Y empezar a tener un poco más de amorosidad y de conexión con el ser humano que somos. Entonces, para ir cerrando, muchas veces yo escucho, bueno, nos equivocamos mucho, fallamos, entonces estamos aprendiendo. No, no necesariamente. Yo lo que siempre digo es, para aprender de las cosas que no funcionan, necesitamos hacer un ejercicio consciente, ¿no? Para poder aprender, está buenísimo si podemos parar, si podemos analizar, si podemos compartirlo con otros, y así sí vamos a empezar a capitalizar ese aprendizaje, cosa que si lo seguimos ocultando, no va a pasar. Entonces, espero que esta charla sirva para que la falla, los errores, los fracasos, dejen de alguna forma de ser una fuente, yo diría, de vergüenza y a veces de miedo en las organizaciones, ¿no? Y podamos convertirlas en una fuente de aprendizaje y de mejora continua. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Hermosa tus palabras, tu charla, tu exposición. Me quedé con eso de liderazgo consciente, de reconocer el no sé, de afrontar los fracasos con valor. O sea, esto bueno, lo hemos hablado mucho, ¿no? De ser protagonistas, ¿no? De afrontar las cosas, ¿no? De decir, bueno, esto no lo sé, esto no me sale, hay que armar equipo y decir la verdad, ¿no? La verdad. Me parece que pasa por ahí. Hermosa, hermosa, hermosa tu charla. Empezar siempre por uno mismo, ¿no? Antes de demandar a otros, empezar por uno. Gracias por la invitación. Gracias, Ale, hermoso.